Abramos nuestras Biblias esta mañana en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Esta mañana quiero hablar acerca del sentido común contra la filosofía. Colosenses 2:8, escrito por el apóstol de Pablo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí habla, hoy en día le llamamos a esto el humanismo, es la cultura dominante en el mundo de hoy. Y el Dios de los humanistas es el hombre. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice el apóstol Pablo que la filosofía es basada en las tradiciones de los hombres y no conforme a Cristo. Dice el apóstol, mirad que nadie os engañe por la filosofía. Los líderes de la filosofía son aquellos que han cambiado el cristianismo, lo han convertido en una filosofía moderna. El mundo es el enemigo de Dios, dice la Biblia. Y la Biblia dice que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. La gran reformación en Escocia, antes de la reformación, esta nación era el país más pobre de Europa. Pero después de la reformación, después de John Knox, Dios derramó su espíritu y muchos eran convertidos. Y la cultura y la ley de esta nación cambió completamente. Y todos tenían que aprender a leer porque tenían que leer la Biblia. ¿De dónde vino el pecado? Vino de la libertad. La libertad es buena, pero de ahí origina el pecado, en el huerto de Edén. Entonces en Escocia vemos toda la nación convertida, excepto aquellos que se quedaron como católicos. Y este avivamiento trajo a los ateos que aceptaron el reto de formar sus filosofías en el humanismo en vez de la revelación divina de Dios. Y a causa de la reformación y de que todos aprendieron a leer, el país de Escocia se convirtió en uno de los países más inteligentes del mundo. 75% de las personas de la población en Escocia podían leer. Eso es lo que hizo la palabra de Dios con Escocia y con todo el mundo. Hay un libro que he leído que se llama Cómo los escoceses crearon el mundo moderno. Eran los escoceses que trajeron la revolución a Estados Unidos. Estos son hechos que mucha gente no cree, porque los escoceses se mezclaron con los demás y nunca le dieron prioridad a su propia gente. Yo solamente conozco la diferencia entre la gente de este país porque yo tengo raíces de ese país. Las filosofías modernas no son muy diferentes al escoger ídolos, porque la filosofía es un ídolo.
Filósofos como David Hume, que rechazaba la deidad de Cristo. Gente como Karl Marx, Charles Darwin. Estos filósofos hicieron un gran cambio en la sociedad. Los primeros grandes científicos eran cristianos. Gente como Kepler, Isaac Newton. Kepler comprobó por la matemática que el planeta Tierra daba vueltas del Sol. Antes estaba discusión, pero Kepler fue el que lo comprobó. Isaac Newton no era un filósofo. Él hizo todo su trabajo con sentido común. Pero todos estos filósofos se convirtieron en ateos. Todos comenzaron como cristianos, pero se convirtieron en ateos, porque la filosofía es un ídolo. Esos científicos como Kepler y Newton son los científicos que hicieron su trabajo en base del sentido común. Y después muchos filósofos cambiaron la definición de la ciencia. Y a la filosofía le llamaban ciencia. Hicieron un gran cambio en la sociedad. La ciencia no está opuesta a la religión. La ciencia salió del cristianismo. Kepler quería conocer a Dios, quería conocer la verdad. Él era protestante. La ciencia no está opuesta a la religión. La filosofía sí está opuesto, porque la filosofía quiere buscar una diferente manera, no por el sentido común, sino por el entendimiento de uno propio. Fue después de la Reformación que grandes avances fueron hechos en la ciencia. Incluso los científicos ateos de hoy usan lógica cristiana y no lo quieren admitir, porque el cristianismo tiene la naturaleza de hacer al mundo mejor. Le da un motivo al mundo, le da motivación al mundo para encontrar la verdad. Y hay una diferencia entre tener hambre por muerte en vez de un estatus en la sociedad. El deseo por la honestidad está basado en la humildad. Y el deseo de tener una identidad, un estatus social, está basado en el orgullo. Así como los fariseos querían un estatus en la sociedad, como dice en Mateo 23:6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así somos los humanos, ese es el hombre natural. Dios le había dicho a Adán y Eva que morirían si comerían de este árbol. La ira de Dios es revelada por el sentido común y lo vamos a comprobar a través de la escritura.
Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela a todos. ¿De dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es sentido común. Dios nos ha revelado. El hombre mira la creación y en su corazón conoce la verdad. Pero el hombre trata de hacer un nido de la filosofía. Hace tiempo vino una persona homosexual, me visitó y porque quería consejos de cómo arrepentirse. Yo le dije, no necesitas un consejo, tú necesitas que aceptar la verdad. Tú tienes la verdad. Y muchos consejeros no entienden que los consejos son filosofía y no lo quieren aceptar porque daña su orgullo. Podemos aceptar la verdad por lo que Dios nos ha revelado. Y me dicen, ¿qué de aquellas personas en islas que nunca han escuchado del cristianismo? Aún a ellos la verdad se les ha sido revelada. Eso es lo que está mal con todo el mundo. No quieren aceptar la verdad, rechazan el sentido común. El sentido común es lo único que se requiere para ser salvo. Porque si aceptamos esto, por ejemplo, una persona que es pagana, si esta persona primeramente acepta que la ira de Dios es manifestada, entonces la creación tuvo que ser creada por alguien. Y esta persona que lo creó debe ser todopoderoso y debe ser justo. Pero muchos dicen, encontraré una mejor manera. Entonces la gente crea sus propias religiones y sus propias filosofías. Si solamente aceptáramos el sentido común, la gente no va al infierno porque no escucha de Jesús. Ya son condenados porque han rechazado la verdad. Por eso va la gente al infierno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Predicamos el Evangelio para que no se vayan al infierno. La meta de toda la educación, esta debe ser la meta de toda la educación, no debe ser la filosofía, sino ayudar a la gente a aceptar lo que Dios ha revelado, el sentido común. Por eso oramos. Y eso es lo que cada escuela debe de estar pidiendo. Y dejar todas las filosofías.
pero aceptar lo que Dios ya ha revelado. Yo le dije a esta persona, tú ya conoces la verdad. A mucha gente no le gusta lo que Dios ha hecho, entonces discuten con Dios. El hombre natural dice que la educación es la única manera de ser salvo. Pero el sentido común no es muy común, dicen muchos. Pero es verdad que el sentido común es usado. Y porque mucha gente no lo usa, no significa que el sentido común no es común. La razón por la cual el hombre no tiene excusa es porque Dios ha revelado su ira y su poder eterno y su derecho sobre toda la humanidad. Dios espera de que la gente use su sentido común y toma mucha educación para hacernos tan torpes que no podemos aceptar el sentido común. Como aquella juez de la Corte Suprema que no pudo definir lo que significa ser una mujer. No necesitamos filosofía para averiguar este asunto. Es sentido común. El propósito de la filosofía humanista es hacerte que desobedezcas a Dios, a la verdad de Dios. Estaba viendo esta semana un caso de un padre que estaba en una junta de una escuela y estaba leyendo un libro que se le había dado a su hijo, un libro que contenía muchas maldiciones y se veían los maestros con sus, toda su educación, creyéndose más sabios que este padre. Así es esta gente. La constitución de este país dice, tenemos esto por verdad, que todos los hombres son creados igual. La verdad ha sido revelada a todo hombre. ¿Quién fue el primer hombre en el mundo moderno que dijo que todos hombres fueron creados iguales? Fue John Calvin. Y John Calvin lo tomó de la Biblia. Y ahora, ¿por qué el mundo no usa el sentido común? ¿Por qué se esconde de los hombres? Dice Pablo en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Es filosofía? ¿Está hablando de la filosofía? No, solamente es oculta porque nuestra naturaleza nos hace ciegos. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿por qué predicamos la palabra de Dios? Para que la gente pueda usar su sentido común. Hubo un filósofo en el tiempo
un filósofo llamado Thomas Reid que rechazó la filosofía y escribió un libro acerca de los principios del sentido común. Este hombre era de Escocia y formó una escuela llamada la Escuela del Sentido Común. Thomas Reid era contemporáneo con muchos filósofos humanistas, como David Hume, que rechazaba que Jesús era Dios. Él también criticó a muchos filósofos de su tiempo porque muchos filósofos no querían probar su propia existencia. Dijo Thomas Reid, un hombre que no cree en su propia existencia no es alguien con el cual puedes razonar. Thomas Reid dijo, yo odio la filosofía y renuncio su guía. Que abunde el sentido común. Él dijo que las filosofías de su día hacían guerra en contra del sentido común y que las teorías de ellos producían un rechazo de la verdad de Dios. Cuando una persona rechaza el sentido común, trata de esconder, trata de esconderse en filosofías modernas, como lo hizo Adán y Eva cuando se quisieron esconder de Dios. Muchas de las filosofías humanistas modernas vienen de Satanás, producidas por la filosofía humanista. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, dice Romanos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esta es la palabra de Dios, no la mía. Según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Miqueas dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Podemos entender esto? Ahora prediquemos la verdad. Prediquemos el sentido común. En las escuelas, en las calles, a todos aquellos que son filósofos. Es sentido común.